Respetable público, lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, Ditmara y Newton. Y en esta otra, Ernesto y Einstein. Sir Isaac, mejor conocido como Newton, fue un inglés sobreviviente a la peste negra. Ama los arcoíris y gusta de comer manzanas. El alemán Albert Einstein, o simplemente Einstein para los cuates, es conocido por su excéntrico peinado y porque le encanta posar para las fotos. Es sobreviviente de 2 guerras mundiales. Ama andar en bicicleta y su frase favorita es: todo es relativo. 2 de las mentes más brillantes de todos los tiempos en un mismo ring, un mismo fenómeno, la gravedad. ¿Quién ganará? ¿Estás lista para perder, ¿Tú estás listo para perder? ¿Cómo voy a perder? Einstein escribió la teoría de la relatividad especial a los 26 años y la de la relatividad general a los 36. ¡Pum! Newton escribió su ley de gravitación universal a los 23 años. Además, Newton hizo sus propias matemáticas, el cálculo diferencial y el cálculo integral. En cambio, Einstein usó las matemáticas de otros matemáticos. Pero bueno, usar el conocimiento de otros es un punto, Incluso Newton una vez escribió: si he visto lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes, Y con eso se refería a los trabajos de Copérnico, Galileo y Kepler, así es que ¡pum! Además, su teoría de la relatividad general amplía la ley de gravitación universal de Newton. ¡Pum! Teoría que describe cómo 2 cuerpos se atraen de manera instantánea y que nadie había escrito antes que Newton. Por si fuera poco, Newton hizo experimentos pensados. Cuenta la leyenda que al ver caer una manzana, él se imaginó que era la luna. Entonces entendió que la luna, orbitando la Tierra, era en realidad la luna cayendo interminablemente al planeta. Bueno, Einstein también hizo experimentos pensados, Planteó la paradoja de los gemelos para decir que el espacio y el tiempo eran relativos. ¡Pum! Además, propone que el tiempo es la 4ª dimensión. Así que establece el término espacio-tiempo. ¡Pum! Todos los días tenemos evidencia de que la ley de gravitación universal funciona. ¡Pum! Los GPS funcionan porque se hacen correcciones relativistas a la teoría de Newton. Y dime, ¿quién podría vivir sin su celular con GPS? Así que la relatividad se usa a diario, ¡Pum! Esto de boxear no se me da mucho. Sí cansa bastante. ¿Cómo va el marcador? Seguro voy ganando, Pues no, aquí hay empate, 5-5. Eso veo. Vamos a tener que ir a preguntarle a algunas amigas y amigos a ver que nos ayuden a desempatar esta situación, ¿Ustedes quién creen que sea el ganador? Hola, ¿qué tal? Estamos con la doctora Tula Bernal Marín, quien es astrofísica en la Universidad Autónoma Chapingo. Tula, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por tu tiempo. Estamos en un programa de Einstein contra Newton y desde la perspectiva de Newton, ¿cómo podríamos definir a la gravedad? Bueno, la podemos definir como una de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza y es la causante de que los objetos con masa se atraigan entre sí. Entonces podemos ver, es la responsable de que los trozos de materia se unan, forman planetas, lunas, estrellas, lo que nos mantiene a nosotros sobre la Tierra, lo que mantiene a la Luna alrededor de la Tierra o a los planetas alrededor del Sol, etc. Entonces, bueno, Newton relacionó esta interacción de los objetos celestes con la misma fuerza que sentimos nosotros aquí que, sobre la Tierra y que causa que un objeto con masa se acelere hacia el centro de la Tierra, ¿no? Él relacionó que era lo mismo. Y la famosísima imagen de la manzana cayendo del árbol de Newton, ¿no? Sí, y que él pensó que eso era lo mismo que hacía que la luna girara alrededor de la Tierra. Exactamente. Y hablando de nuestro entorno justo, de la Tierra y de nuestro sistema solar, ¿qué tan exacta podríamos decir que es la ley de la gravitación universal? Bueno, es muy, muy precisa, o sea, se ha medido con mucha precisión y pues lo podemos relacionar qué tan exacta es esta ley con las mediciones a la constante de gravitación universal, con la G, ¿no? Que conocemos. Entonces, pues hay varios experimentos
De los más aceptados, por ejemplo, es que estos fallan en 22 partes por cada millón de precisión de estos experimentos. Algunos van desde 3 partes por millón y los menos precisos van a 500 partes por millón, pero en realidad, pues, digamos que el valor más preciso es como de 22 partes por millón, ¿no? Como de 10 a la menos 5 de incertidumbre. Entonces, realmente es muy precisa. Muy bien. Y si yo te preguntara, oye, Tula, ¿cuáles son las pruebas más contundentes que nos dicen que pues, la ley de la gravitación universal de Newton, que la confirman, vaya, que es válida? Pues hay muchos experimentos, así de muy alta precisión. Uno es, por ejemplo, basado en el experimento de Cavendish, que es con una balanza que se llama la balanza de torsión. Este viene desde 1800 más o menos y bueno, se ha refinado mucho. Hay otro, como se dice el experimento, no sé pronunciarlo, OTPOS. Esto para medir la equivalencia entre lo que se llama la masa inercial y la masa gravitacional. Hay otro experimento, por ejemplo, del efecto Casimir, también para medir la fuerza atractiva entre dos superficies, por ejemplo, entre dos espejos. Y bueno, por ejemplo, también se puede medir con mucha precisión, por ejemplo, la ley de Kepler, la tercera ley de Kepler, que nos relaciona como la distancia del eje, del semieje mayor en las órbitas elípticas de los planetas con su periodo de traslación alrededor del Sol. Entonces, esto también se puede, o sea, esto viene de la ley de Newton y se puede medir también muy precisamente. Entonces, todos estos experimentos tienen todas sus incertidumbres y de aquí es lo que nos dice, bueno, qué tanto es válida esta ley de gravitación universal, hasta qué escalas. Exactamente. Y ahorita que estás hablando de experimentos, se me viene uno a la mente que hay experimentos donde quieren como predecir o explicar qué pasaría si en el sistema solar estuvieran los planetas orbitando el Sol y de repente, ¡pum!, sacamos al Sol de la jugada. Según la perspectiva de Newton, ¿qué pasaría? Pues bueno, pensemos, el Sol es el que está atrayendo gravitacionalmente a los planetas, ¿no? A la Tierra. Entonces pensemos, por ejemplo, en este experimento de tengo un hilo con una pelotita, una piedra amarrada, le estoy dando vuelta y de repente alguien corta el hilo. Entonces la piedrita va a salir disparada sobre su línea de la velocidad tangencial que llevaba. Entonces, bueno, esto es lo que pasaría con los planetas. Entonces, por ejemplo, en la Tierra no nos daremos cuenta inmediatamente, sino 8 minutos después, que sería el tiempo en que tarda la interacción, bueno, perdón, más bien en Newton, esto sería como instantáneo, ¿no? Que nos daríamos cuenta, aunque en realidad, en relatividad general, pues sería 8 minutos después. Padrísimo. Tula, qué interesante lo que nos platicas. Lástima que tenemos muy poco tiempo, pero te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. No, pues por lo que veo, Newton es un personaje impresionante, ¿eh? Uy, y además, Newton llegó a la conclusión de que dos partículas se atraen de manera instantánea y que depende de la distancia de separación que hay entre ellas. Wow, o sea que solo por tener masa se atraen. Elemental, mi querido Ernesto, elemental. Mira. ¡Ay, una bebé leche! Venga. Y aunque se considera una de las fuerzas más débiles, es debido a ella que el universo se mueve. Giramos alrededor del Sol y los satélites alrededor de los planetas. Oye, sin duda esto revolucionó el pensamiento de esa época, ¿no? Totalmente. Digamos que Newton estableció que la gravedad es una fuerza. Actualmente nos podría parecer obvio, pero seguramente en esa época, pues, les reventó el cerebro, ¿no? Y finalmente recordemos que para Newton, el tiempo y el espacio son entes separados y además son absolutos, es decir, siempre son los mismos, no cambian. Bueno, aunque Newton tiene trabajo sobre la luz, pues él nunca consideró preguntarse sobre su velocidad. Así que para él la velocidad de la luz no tiene límite, ¿eh? Ahora vamos a que nos cuenten sobre Einstein y la gravedad. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Mariano Chernikov de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mariano, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Muy bien. ¿Tú, Ernesto, qué tal? Bien, súper bien. Muchas gracias por tu tiempo. Mi primera pregunta es, cuando Einstein descubrió ¿no? que la velocidad de la luz estaba en este límite cósmico en el universo, ¿por qué se dice que de alguna manera se estaba como subiendo al tren de la teoría de la gravitación? Mira, déjame solo una cosita corregir, que el límite no es cósmico, es simplemente una velocidad límite de la velocidad de la luz, que es
fascinante que haya sucedido, que se haya puesto una cota, digamos, por 300 años, que es el punto. Ese es el gran, como uno de los grandes logros de Einstein, ¿no? De ir en contra, no en contra, pero cuestionar 300 años de la física de Newton Sí, sí. y poner para Newton no había cota sobre la velocidad, y entonces cuestionar la manera en que era entendida la gravitación. Después, imagínate, de 300 años de creernos y de tener resultados fantásticos, porque es importante solo mencionar que la mecánica newtoniana es válida en ciertos regímenes y no se cae, digamos, pero entonces cuestionar eso es fundamental y fue una tarea titánica. Muy bien. Y si imaginémonos que tú, los estudiantes que nos están viendo y yo quisiéramos ir a la luna, ¿no? ¿Qué ecuación de la gravitación necesitaríamos para ir, orbitar la luna y regresar a la Tierra? Mira, lo lindo de lo que preguntas es que justamente va de la mano de lo que acabo de mencionar, y es que para muchos de los cálculos que uno hace para poder mandar una nave a la luna, sigue usando la mecánica newtoniana. Entonces, en ese sentido es que sigue siendo absolutamente válida, igualmente útil. El punto es que hay cosas y correcciones y aparatos, como si quieres después te comento, pero el GPS y otras características o puntos como más sutiles, que entonces entra en juego la relatividad. Pero ante la pregunta, ¿qué ecuaciones usamos? Mecánica newtoniana, de la que vemos incluso en preparatoria o al principio de la carrera de física. Entonces, esa es la respuesta. Muy bien. Pensando en que ya fuimos y vinimos de la Luna y ahora estamos pensando en los planetas en el sistema solar y que todos utilizan, pues obviamente, las leyes de la gravitación para orbitar alrededor del Sol. Eh, ¿Qué pasaría si en el sistema solar ya no estuviera el Sol? Ok, buenísima pregunta. Aquí es donde viene como si quieres, interpretaciones diferentes de la gran revolución de lo que hizo Einstein con respecto a lo que se creía con Newton. Eh, digamos, el resultado para ambas teorías esencialmente sería el mismo, pero la explicación es lo que cambia. Para Newton, el Sol y la Tierra se traían por una fuerza, por una acción a distancia, que generaba esa acción a distancia no era claro. Para Einstein, y esa es la gran novedad, digamos, esta revolución en la física teórica, es los cuerpos que tienen masa deforman el espacio-tiempo, deforman esta tela del espacio-tiempo. Entonces, imagínate como si tú estiraras una sábana y en medio pusieras una piedra. Entonces, esta es una imagen pictórica, pero ayuda para visualizar lo que pensó Einstein. Ajá. Entonces, esta tela se deforma y la trayectoria que sigue la Tierra, debido a que hay un objeto tan pesado en medio, entonces es esta trayectoria circular. Respondiendo a tu pregunta, de acuerdo a la física de Einstein, que en esta parte coincidiría en términos de de la consecuencia, es si tú levantas el Sol y lo quitas, la sábana se pone recta, o sea, se deja de formar y la Tierra seguiría en línea recta. Entonces, lo que sucedería con la Tierra es, la Tierra está orbitando alrededor del Sol en un círculo, una elipse si quieres, pero muy parecido a un círculo, y si tú quitas el Sol, pasarían un tiempo y después nos iríamos en línea recta, porque justamente dejaste de formar esta tela y entonces ya no hay una fuerza, ya no hay nada que obligue. Es como cuando tú tiras una canica en algo que está como algo cóncavo, ¿no? Como en un plato hondo. Si eso está hondo, pues se sigue derecho. Si no está hondo, quiero decir. Qué interesante lo que platicas. Te voy a hacer una pregunta que no sé qué tan difícil pueda llegar a ser, pero te la voy a lanzar. Imagínate que tienes a Newton y a Einstein como pelea de box, ¿no? Y donde su fortaleza son sus aportaciones que tuvieron a la ciencia, ¿no? ¿Tú serías del equipo Einstein o del equipo Newton? Yo sería el equipo que los abrazaría a los dos y les diría, vaya genios. O sea, no, digamos, lo que acá es importante es justo que lo que es lindo y que a veces eso creo que es un mensaje que es importante para la gente, es que uno no quitó al otro, no aplastó la teoría anterior. Es importante pensar siempre en qué límites trabajamos, etcétera, y piensa que cada uno se enfrentaba a lo que se enfrentaba en los momentos. Eran jóvenes, uno en 1680 y pico, el otro en principios del siglo XX. Entonces, lo que hicieron es tremendo, revolucionaron la física en sus momentos, y de nuevo hago énfasis en que Einstein
digamos, la física de Einstein no quita la física de Newton, que a veces se vende eso, funciona en diferentes regímenes y como te decía hace un momento, si yo quiero hacer un cálculo en el papel, como por ahí, por supuesto, habrá correcciones, pero lo hago con física newtoniana para mandar un satélite a orbitar por acá cerca. Después hay que corregir cosas, etcétera, etcétera, pero ambas son fundamentales, esa es la palabra. Y ambos trabajaron en diferentes contextos y es importante hacer research sobre la investigación que ya se hizo para construir en la ciencia, ¿no? Justo así es el conocimiento, ¿no? No solo en la física, sino en general. Muy bien. Mariano, te agradezco mucho tu tiempo, qué interesante lo que nos platicas y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Ay, ese Einstein cada vez me sorprende más, ¿eh? Ya vi por qué eres de ese equipo. En el equipo de relatividad todos son bienvenidos. ¡Pum! Relativamente bienvenidos, eso sí. Yo pienso, la verdad, que Einstein la complicó todo. Tan felices que éramos con Newton. Pero para nada, al contrario. Te explicaron cosas que antes no se podían explicar. Como el movimiento de Mercurio alrededor del Sol. ¡Pum! Ahí es simple. Orbita el Sol, fin. Justamente no. Con las leyes de Kepler y con Newton no podían ajustarse su movimiento hasta que llegó Einstein. Decir que el espacio-tiempo se deforma debido a la masa del Sol no es cualquier cosa. ¡Pum! Entiendo. Entonces digamos que había cositas que no se podían explicar con Newton. Elemental, mi querida Watson. ¡Pum! Cuando Einstein establece la velocidad de la luz como un límite y postula que los límites de la física, incluidas las de Newton, funcionan en todas las partes del universo, se abrió un nuevo abanico de posibilidades. ¡Pum! Yo diría que cuando Einstein encuentra que el tiempo y el espacio no son independientes y además son relativos, hizo un tiro de 3. Ah, sí. Como que te doy ganas de cambiar de equipo, Dimara, ¿eh? No. Todavía no, pero bueno, vamos a platicar con un amigo sobre cosmología y tal vez nos desempata. Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Sergio Mendoza, quien es astrónomo del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Mendoza, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi primera pregunta es, ¿qué es la cosmología y qué significa la constante de cosmología? Bueno, la cosmología es el estudio de todo el universo, de todo lo que constituye el universo, generalmente desde que nace hasta lo que estamos viviendo ahorita y su futuro eventual. ¿Ok? Eso es todo, a final de cuentas, es el estudio de todo lo que conocemos. La constante cosmológica es algo muy particular con respecto a los estudios de cosmología. Es una fuerza, por decirlo así, que inventó de manera muy matemática Albert Einstein para poder detener el universo. Y entonces con eso hacerlo que el universo no se colapsara, es decir, no se fuera hacia un puntito. Él lo que quería era ver las galaxias, los detalles del universo, todos quietecitos. Entonces es algo erróneo en ese entonces, pero es una cosa que va y viene dependiendo de las modas. Ahorita se utiliza mucho porque lo que hemos visto es que el universo se está acelerando más rápido de lo que debería de estarlo haciendo. Entonces es como una fuerza repulsiva que hace que las galaxias se separen aceleradamente de nosotros. Muy bien, ¿cómo diría usted que se relaciona entonces la gravedad ahora con la cosmología? Bueno, es totalmente necesario. Por ejemplo, juguemos a algo muy, muy bonito. Imaginemos que creamos las galaxias. Vamos a ponerlo así muy fácil. Ponemos una galaxia, otra galaxia, otra galaxia, otra galaxia, otra galaxia. Entonces, ¿qué es lo que les va a pasar? A gran escala, la única fuerza que va a dominar o la única fuerza que domina es la atracción gravitacional. Por lo tanto, entonces, todas estas galaxias pues deberían de estar colapsándose totalmente o deberían de estar en un punto. Y eso no es lo que vemos todo lo contrario. Vemos que realmente el universo se está expandiendo. Claro, claro que sí. ¿Cuántas teorías de la gravedad diría usted que existen? Oficialmente, y lo mejor de todo, hay 2, pero realmente es una, ¿ok? Que es así. Lo que es la teoría de Newton de gravitación y después una teoría más generalizada que es relativista, la cual la hizo Albert Einstein. Entonces, eso es todo lo que hay. Sin embargo, por muchas cosas que hemos vivido a lo largo de estos 300 años, se han ido creando más vertientes muy interesantes. Por ejemplo, hoy en día, para evitar el uso de materia oscura o energía oscura, como no los hemos detectado, no los hemos visto, entonces
Hay grupos de científicos alrededor del mundo, los cuales están trabajando construcciones gravitacionales para generalizar todavía más allá, para hacer más generales las teorías de gravitación, pues tanto de Newton como de Einstein. Pero a muy sencillo modo es esa línea la que tenemos muy bien, muy precisas mediciones para decir esto está correcto. Hablando de la gravedad, ¿qué nos podría decir de qué es un lente gravitatorio y qué relación tiene esto con el anillo de Einstein? Si es lo mismo. Más o menos son lo mismo, están relacionados. Formalmente lo que sucede es la gravitación, desde que la gravitación se creó y se formuló desde el mismo Isaac Newton. Él pensaba, y con perfecta razón, que también la gravedad debería de atraer a la luz. No es algo que experimentamos, no es algo que vemos, ¿no? Es algo que dice uno no puede ser, pero resulta que es cierto. Y esto lo explicó la teoría de gravitación de Einstein de manera muy sencilla. Dado que el espacio está curvo, entonces los rayos de luz, como tienen que viajar en este espacio curvo, ¿ok? Y la curvatura que tiene el espacio es producida por las masas en él, por ejemplo, de planetas, de galaxias, etcétera. Entonces, la luz al pasar cerca de planetas, cerca de estrellas, cerca de galaxias, se deflecta. Entonces, un lente gravitacional es como un lente óptico, tal cual, en el cual la curvatura de la luz hace que se forme un lente. Un anillo de Einstein es el caso más ideal. Es poner, por ejemplo, una distribución de galaxias en un punto, atrás una galaxia o otra distribución de galaxias que esté lanzando luz. Eventualmente, como es una cosa muy puntual la que está de frente, el observador, los espectadores que están viendo esto, lo que van a ver va a ser un circulito, un perfecto lente en forma de un anillo, y a eso se le conoce como un anillo de Einstein. Se oye también por ahí mucho acerca de las teorías de unificación, ¿no? ¿Qué tarea o qué proceso específico funge la gravedad dentro de estas teorías de unificación? Bueno, al momento, nada. No ha sido posible unificar la gravedad con las otras fuerzas de la física. Las otras fuerzas son la fuerza electromagnética y dos fuerzas más que actúan a nivel nuclear, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Esas tres sí están bien unificadas cuando las energías o las temperaturas de un sistema suben tremendísimamente. Eventualmente esas tres se vuelven una y uno puede entender las cosas como funcionan. Sin embargo, la gravedad no se ha podido acoplar a esto. Es un gran misterio cómo hacerlo y todavía es un problema abierto y súper interesante, porque la idea es el universo empezó en sus orígenes con una sola fuerza y poco a poco, a medida que se fue enfriando, a medida que su energía fue disminuyendo, fueron apareciendo las otras fuerzas de la física. Así es, mucha investigación todavía por hacer y quizá los alumnos que nos estén viendo podrían empezar a preguntarse acerca de las teorías de unificación y cómo seguir trabajando en ellas. Doctor Mendoza, muchas gracias por su tiempo, por lo que nos platica y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Isaac Newton y Albert Einstein. Este dúo es reconocido por todo el mundo y no es para menos, pues sus trabajos han impactado a la humanidad entera. A estos dos personajes los une un fenómeno: la gravedad. Aunque muchos piensan que Einstein vino a desbancar a Newton, la situación no es tan simple. Por un lado, las leyes son descripciones de un fenómeno. Responden a la pregunta ¿qué pasa? Y justamente Newton hace una descripción de lo que ocurre, a partir de experimentos pensados, porque tal vez la anécdota de la manzana nunca ocurrió. El científico inglés quería explicar cómo dos masas interactúan entre sí. Newton describe lo que ve y luego lleva su pensamiento un paso más allá. Hace una ley universal que sirve para los cuerpos en la Tierra, pero también para los cuerpos en el universo. Por otro lado, están Einstein y sus preguntas. Él quería saber por qué existe la gravedad. O sea, ¿qué causa la gravedad? Einstein quería saber por qué la gravedad funciona de la forma en que lo hace y por qué genera otros fenómenos que no contemplaba la ley de gravitación de Newton, por lo que planteó una hipótesis. Y la misión era comprobarla. Formuló dos postulados. Vio a la masa como energía y voilà, tenemos la teoría de la relatividad general.
que resuelve varias de sus preguntas y pone en la mesa otras. Así que mientras Newton se preguntaba ¿qué pasa?, Einstein se preguntaba ¿por qué pasa? Ambos hicieron cuestionamientos diferentes pero poderosos. Newton obtuvo una ley y Einstein planteó una teoría. Así que lo más admirable de todo esto es que trabajaron duro para encontrar las respuestas y sembraron más dudas sobre el universo. ¿Sigues pensando que hay un ganador? Ernesto, reconozco la superioridad de Einstein, ¿De qué hablas? Yo reconozco la superioridad de Newton. pero prácticamente el conteo bastante equilibrado, ¿no crees? Si quiero sincronizar relojes, entender lentes gravitacionales o que mi GPS del celular siga funcionando, voy a tener que recurrir a Einstein. Pero si yo quiero poner en órbita satélites, viajar a la Luna o calcular cuándo será el próximo eclipse, pues yo siempre voy a poder recurrir a Newton, ¿no? ¿Esto significa lo que creo que significa? Uy, pues sí, en el ajedrez esto se llama tablas. ¿Tablas? ¿Tablas? Tablas. Pues bueno, ya nos vamos. Por favor, respondan a las redes sociales cuál es la altura máxima a la que has estado y dónde. Pero con los pies en la tierra, ¿eh? La respuesta no vale si han viajado en avión. Y no olviden etiquetarnos. Hashtag elemental. Y no se paren de su lugar. Bueno, sí, vamos a activarnos, pero enseguida no se pierdan saberes digitales con el tema sobre videos. Adiós. Adiós.